Pues me da muchísimo gusto que me hayan pedido esta plática porque me dio ocasión para trabajar varias cosas de mi propia experiencia también y poder compartir. A mí me da mucho gusto compartir los aprendizajes, pero en primer lugar quiero resaltar pues esta presencia tan bonita de la CBX de Perú, en la que yo estuve acompañando ya una comunidad en Lima, la Luis Paulusen, y de verdad que pues es un hermanamiento latinoamericano, ¿no? Y yo creo que ahora que el mundo está tan convulsionado, la CBX y en concreto los cebequianos estamos pues invitados a ser testigos de que se puede vivir de manera más fraterna y diferente a como el mundo está caminando, ¿no? Y entonces, bueno, me da mucha ilusión este hermanamiento en concreto entre Perú y México, donde yo he estado, y de verdad que me da muchísimo gusto volver a verlos y tener este compartir con ustedes. Les voy a compartir, como decía Gina, una experiencia y algunas reflexiones que nos ayuden. Este, ¿Ya está viendo la pantalla? Ya. Sí, perfecto. Bueno, aquí están las CBX. Y ahora para pasar, a ver cómo. El título de esta charla es ¿Cómo avanzar en la comunidad de vida cristiana, una actitud cristiana e ignaciana que incluya la diversidad de pensamientos? Ya nos hablaba Gina un poco de esto. Y lo primero que quiero es eh, hacerles la invitación para que atiendan ustedes las mociones, que no nada más estén atentos a las ideas, sino también a qué me pasa en el corazón. Se trata de que al final podamos recoger algunas invitaciones, porque el cambio profundo del ser humano, nosotros lo entendemos, viene mucho en parte por la escucha del Señor Jesús. Él es el que cambia nuestros corazones y entonces pues la invitación principal es que sí estén atentos, o sea, que hay que atender los pensamientos, las ideas, las sugerencias, lo que yo les voy a presentar, pero que estén atentos a su corazón. ¿Qué me mueve el Señor en este encuentro que vamos a tener ahora esta tarde-noche, ¿no? ¿A qué me invita? Al final les voy a pedir que anoten como las invitaciones que recibieron de parte del Señor, pero lo pueden ir haciendo a lo largo de la presentación, ¿verdad? Aquí hay una pregunta que si es posible que se dé esto en algunas comunidades tanto de México como del Perú, ¿verdad? Lo primero es como si se da el que la gente pueda tener visiones distintas sobre la política en el país y que esta visión distinta genera agresividad y distancias afectivas y deterioro de las relaciones. Si es posible que hay una gran dificultad para aceptar la diversidad de ideas y buscar puntos en común, como que nos fijamos más en lo que nos separa, lo que nos divide, los pensamientos divergentes que los comunes. También ver si en nuestras comunidades hay diferencias por discrepancias por ejemplo, en cuanto a si la misión del miembro de CBX es su trabajo profesional y la familia, tienes que tener un apostolado. A veces se va como teniendo distintas posturas en la CBX sobre
si hay que buscar otros apostolados aparte de la labor profesional de cada uno, que esto también a veces puede generar divisiones y discrepancias, ¿no? Y luego también puede haber en las comunidades polarizaciones que dividen a las personas en malas y buenas. ¿Quiénes son los malos de la comunidad? ¿Quiénes son los buenos, los santos, etcétera, etcétera? Y es un poco como si se da esta realidad en nuestro contexto, en nuestras comunidades, ¿no? Y en esto, pues nos podemos preguntar cómo hemos llegado a este contexto de, pues, de no entendernos, de separarnos, de agredirnos. ¿Por qué no vimos lo que estaba sucediendo para modificarlo? O dicho de otra manera, ¿por qué estamos ciegos o no supimos ver los signos de los tiempos que nos llevaban como a esta polarización, ¿sí? Porque estas polarizaciones, por ejemplo, el aumento de la violencia, el aumento de la intolerancia que vemos fuera de nosotros, también lo vemos en algunas comunidades. Y por eso sí es bueno, como, ¿por qué nos pasó que no pudimos ver a tiempo lo que estaba pasando para poderlo evitarlo, ¿no? Y entonces por eso es una muy buena pregunta. Yo voy a tratar de responder con algunas causas de las que yo he visto. ¿Por qué a veces nos distanciamos, nos peleamos tanto, nos dividimos? Yo digo que hay unas causas iniciales, es decir, desde el inicio de nuestra vida, por la educación recibida, ¿no? Desde chiquitos nos enseñaron algunas cosas que no favorecen la vida de comunidad, que viven más, favorecen otro tipo de actitudes, ¿no? Y ahorita voy a presentar dos causas que me parecen las más importantes para ver si nos hacen luz, ¿no? Primero, aprendimos el hábito negativo de culpar a los demás. A ver, aprendimos el hábito negativo de culpar a los demás. Tú estás mal, ¿no? A ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿no? El fariseo que vive en nosotros sería la persona que está a la derecha, está señalando el error en el otro, pero no sabe descubrir que dentro de él también está el mal, ¿no? Pero es como mucho mejor y más fácil, más cómodo culpar a los demás de lo que pasa, ¿no? Y entonces ese es como un hábito negativo de tú estás mal y por lo tanto, si yo te culpo a ti de que tú estás mal, ¿quién debe de cambiar? Si hay una discusión entre tú y yo te declaro a ti como que tú eres el que estás mal, pues por supuesto que el que debe de cambiar eres tú y no yo, ¿sí? Entonces esto es un hábito que traemos desde hace mucho y es muy cómodo el culpar a los demás, ¿no? El fariseo que vive en nosotros dice, tú estás mal y tienes que cambiar, y yo estoy bien y no tengo nada que cambiar, ¿no? Eh, Esto yo lo he experimentado mucho como sacerdote cuando vienen las parejas peleadas entre ellas y la esposa acusa al esposo de que el esposo está mal y el esposo acusa a la esposa de que ella es la que está mal. Y entonces yo les digo, miren, esta actitud de culpar al otro es elegir vivir en el sufrimiento porque ninguno de los dos va a cambiar y así van a seguir eternamente afectándose y molestando uno al otro. Nadie, ninguno de los dos va a cambiar. Pero la realidad nos dice que sí, el otro está mal, por supuesto, no podemos cerrar los ojos
y negar esa realidad, pero no solo el otro está mal, sino que yo también estoy mal y por lo tanto los dos tienen tareas por hacer. La propuesta que yo le hago a las parejas cuando vienen así a discutir y pedir un consejo, yo les digo, cada uno de los dos descubra qué tareas tiene pendientes, pero cada quien, y ese es el camino de la felicidad, ¿verdad? Entonces, pero tenemos el mal hábito de solo culpar al otro y así nos desentendemos, ¿no? Es una actitud muy facilona, muy cómoda, ¿no? Y la otra actitud es que aprendimos a reprobar no solo las conductas, sino también a las personas. Si en la niñez alguna vez mentimos para tratar de evitar el castigo, nos dijeron niño mentiroso. Y así reprobaron la conducta, la mentira, pero también reprobaron a la persona. Recordemos algunos de los juicios que hicieron de nosotros en la infancia, ¿no? Desobediente, eres un mal hablado, eres un cobarde. Y así se pegan las etiquetas. Así les ponemos una etiqueta a una persona. Este es el flojo, este es el irresponsable, este es el que no cumple. Y entonces cualquier conducta ya la vamos a comprobar, ¿no? Y entonces esto de reprobarnos las conductas y las personas es un hábito muy, muy aprendido. Y por eso la invitación es aprender a reprobar solamente las conductas equivocadas, por ejemplo, el adulterio, en el caso de la mujer adúltera, la violencia, la mentira, y dejar de reprobar a las personas, porque recordemos que toda persona es capaz de cambio en su vida si tiene un contexto de ayuda, de acompañamiento, de amor, puede cambiar la persona. O sea, el ser humano, aunque haya hecho mucho mal, es capaz de cambiar, ¿no? Y en este ejemplo que estamos viendo de Jesús con la mujer adúltera, ese es el mejor ejemplo de que Jesús no reprueba a la mujer. Solamente reprueba el adulterio, pero a la persona Jesús no la reprobó, ¿verdad? ¿Qué podemos como concluir en este primer momento? Que culpar a los demás y reprobar a las personas producen el fruto amargo de la exclusión y la excomunión. Creo que esto es algo que también nos puede ayudar como revisar qué tanto tengo yo estas actitudes en mi propia comunidad de culpar y de reprobar personas, ¿no? Porque eso me aleja de las personas automáticamente, ¿no? Como que es algo que da estos frutos y por eso les digo que estos aprendizajes que traemos a veces desde la infancia nos impiden vivir una realidad comunitaria de fraternidad, ¿verdad? Además de estas causas como más de la educación, yo veo que hemos llegado a veces a contextos de desencuentro, de agresión comunitaria, etcétera, por otras causas más cercanas. Aquí yo creo que en América Latina y en muchos países se da una gran polarización entre dos grupos en cada nación, ¿no? En México tenemos aquí los que les dicen de la Cuarta Transformación y los que no son del partido oficial, y casi siempre en los gobiernos y en los países la división es también bastante clara, ¿no? Se da una polarización social externa que nos afecta a las comunidades CBX. Se da una polarización social promovida por los partidos y los actores políticos
que veo que buscan dividir para vencer, ¿no? Yo creo que divide y vencerás pues es una estrategia que sí resulta, porque si una comunidad se divide, se parte, se rompe, y entonces vivir la misión ya es mucho más difícil, y entonces por eso a veces estas divisiones se meten a nuestra comunidad, ¿no? Y no nos damos cuenta, es un poco sutil, pero en una sociedad dividida se va viviendo una espiral de violencia, ¿no? Y todos perdemos aquí, como en la imagen de los de amarillo y los de rojo. Aquí en México hay dos grupos que se llaman los chairos y los fifís. Y entonces, bueno, pues esto nos separa, hay una grieta, hay un abismo, y esto pues contra el evangelio, ¿verdad? Pero esto es como una dinámica de la que no somos tan conscientes y la dejamos entrar. Y aquí entra lo que les decía antes de reprobar, de etiquetar personas, y pues esto no construye, no ayuda, ¿no? Otra de las causas que yo veo es que inconscientemente vamos asumiendo sin darnos cuenta como modo de vida el individualismo y olvidar el bien común. Ahorita si nos fijamos, ¿qué medio de comunicación promueve que pensemos en el bien de los demás? Ninguno. Uno. En escuelas, en ningún lado se habla como del bien común. Todo es que tú estés bien y eso es lo que importa, ¿no? El individualismo. Y por eso vemos esta figura aquí de una señora con su paraguas bien protegida y la otra lloviendo y mojándose, etcétera, etcétera, ¿no? Es donde importo yo, el individualismo, y no tú ni ustedes, ¿no? Esto también es algo que se da realmente porque lo que queremos es ser independientes, vivir bien cada uno, y por eso el aporte de la CBX es tan importante para que podamos vivir la comunidad, lo comunitario, lo que me ayuda a ver por el bien de todos, ¿no? O sea, por un lado es como que estamos ante un regalo de convivir con personas que quieren vivir el bien en común en la comunidad, y por eso es tan importante la comunidad de vida cristiana, y que realmente nos ayuden a abrir los ojos sobre nuestras actitudes si estamos cayendo en este individualismo. Y luego también yo he visto en México y en el Perú que se habla mucho del discernimiento y se dice, y pues todo lo del lenguaje ignaciano, se habla de que hay que discernir y hay que discernir, pero la verdad es que yo veo que se practica muy poco en la vida personal de cada quien, y luego a veces ni en la comunidad se practica el discernimiento. Entonces yo creo que también aquí hay otra causa que como que nos ayuda a esta separación, a esta como escalada de violencia, de cuando no estoy de acuerdo contigo, te agredo, te ofendo, etcétera, etcétera, ¿no? Es que no siempre escuchamos a Jesús, ¿no? El Espíritu del Jesús. Si no se hace discernimiento, me oigo a mí mismo. Son mis ideas, mis posturas, soy yo que me digo a mí mismo todo esto, ¿no? Y entonces no escucho, y además, cuando me hacen alguna aportación que no me gusta, pues no la acepto, en fin, y eso es un poco como la dificultad que también el hablar, pero no practicar el discernimiento, pues también influye en que no vayamos viviendo en comunidad así como el Señor nos invita, ¿no? Creo que hay con estas causas
creo que hay una invitación doble. Me parece que el caer en la cuenta de las actitudes que atentan contra la comunidad y ver las actitudes que la construyen, como el poder hablar abiertamente de esto en la comunidad, ¿no? Y sí, como a veces vamos cayendo en separaciones y no lo hablamos. Entonces, el manejar conflictos en la comunidad es muy sano. Lo que es muy poco sano es evadir conflictos en la comunidad. Y por eso, sí, el animador de la comunidad debe de ser una persona madura que no tenga miedo a los conflictos en la comunidad, porque entonces se generan volcanes que después estallan y explotan porque no se manejaron a tiempo, ¿no? Y por eso hay que estar atentos a ver qué actitudes se viven en la comunidad que atentan contra esta cercanía, contra esta comprensión, con la empatía, con todo esto, ¿no? Y ver también las que van construyendo, ¿no? Y por eso yo creo que la práctica del examen diario y la revisión de vida, ¿no? Es muy, muy importante la revisión de vida en la comunidad de vida cristiana y no sé qué tanto se practique permanentemente, ¿no? Que sea como un método de escuchar la voz del Señor a través de la revisión de la vida, ¿no? Y yo creo que en este contexto social que estamos viviendo, y también de CBX, creo que me fijo yo en tres valores, como para tenerlos muy, muy en cartulinas ahí en la comunidad o como muy presentes, que sobre todo el respeto, ¿no? El no faltar a la dignidad del otro, no etiquetar, etcétera, etcétera, estas actitudes de respeto. Luego la actitud no de oír, sino de escuchar, porque bien sabemos que puedo oír tus palabras, pero no te estoy escuchando, ¿sí? La escucha es una actitud de acogida, de entenderte, y esto es algo más que el solamente oír. Y por supuesto que la aceptación del otro, que es diferente, ¿no? En esto también a veces batallamos es muy fácil aceptar a los con los que coincido ideológicamente, con los que coincido en cuanto a maneras de pensamiento, pero es difícil aceptar a las personas con las que no coincido ideológicamente, ¿no? Y aquí quiero hacer una reflexión. ¿Se acuerdan que en el Evangelio Jesús dice que tenemos que hablar a los enemigos, ¿no? Dice, ¿qué chiste tiene si ustedes aman solamente a las personas amables, a las personas que ustedes los tratan bien? Eso lo hacen los creyentes, los que creen en Dios, pero también lo hacen los ateos. Y si ustedes quieren ser mis hermanos o hijos, si quieren pretender creer en Dios, la invitación es amar. Yo traduzco a los enemigos porque no todos, no siempre tenemos enemigos. A veces sí, pero yo traduzco que estamos invitados por Jesús a amar a las personas difíciles. Todos siempre estamos rodeados de alguna persona difícil. Y entonces el tema es aceptar a la persona difícil. Y esa es la invitación de Jesús. Y aquí está en la actitud de la aceptación. Si escuchamos a Jesús y aceptamos esto, verán que va a haber vida nueva. ¿Por qué? Porque querer a la gente difícil nos ayuda a crecer a nosotros mismos. Yo quiero compartir aquí una experiencia de vida.
en una comunidad que estuve yo hace varios años. Había un sacerdote jesuita que a mí y a otros, bueno, nos metía en muchos problemas. Era una persona muy legalista y realmente era una persona a ratos difícil en la vida de comunidad. Y para mí realmente me causaba mucho problema. Pero cuando acepté esta invitación de Jesús, a ver, ¿qué chiste tiene, qué de mérito tienes amar a los que te caen bien? Ama a esta persona que te cae mal, que te cuesta trabajo. Y empecé a revisarme. Dije, a ver, ¿por qué me cae tan mal este padre? ¿Qué es lo que me molesta de este padre? Entonces estuve como revisándome qué me pasaba a mí, qué había, y entonces descubrí que de alguna manera yo le estaba pidiendo a este padre, bueno, me molestaba mucho su rigidez. Y entonces resulta que yo también descubrí que yo en algunas cosas soy rígido. Entonces, de alguna manera veía yo lo que me molesta de mí, lo veía en él. Y entonces dijo, ah, mira, qué interesante, o sea, que esto que yo veo fuera también está dentro de mí. Y luego también vi que yo le pedía como mucha perfección al otro. Entonces yo decía, mira, qué curioso, como que le pido más de lo que él puede dar. Y entonces ya dije, pues estoy haciendo una injusticia. Y entonces a través de este trabajarme a mí mismo, yo llegué a aceptar a esta persona, a este padre. Incluso lo llegué a querer mucho. Ya se fue al cielo, ya no está entre nosotros, pero yo tuve esa hermosísima experiencia de que es posible amar a los difíciles, y esta persona que al principio para mí era como un enemigo, resultó ser una bendición. No sé si me explico. Lo que para mí significaba tener a este padre en la comunidad era una desgracia, pues se convirtió en una gracia cuando yo me puse a trabajar conmigo mismo. Espero que esto les ayude, porque este es el trabajo como de la aceptación de las personas difíciles a las que todos estamos invitados a hacer, ¿verdad? Bueno, estas son como las dos invitaciones que descubro yo por aquí. Y luego, ahora sí, vamos a entrar a la pregunta que me hicieron para la conferencia: ¿cómo avanzar hacia una actitud cristiana e ignaciana incluyente, ¿no? Que no sea descalificatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues voy a darles algunas ayudas, primero desde la psicología y luego desde la espiritualidad ignaciana, ¿no? Miren, desde la psicología, es conocernos a nosotros mismos en lugar de culpar, ¿sí? Esta es la propuesta, que en lugar de dedicarme a hacer la lista de los malos, que yo me conozca a mí mismo en lugar de culpar, porque hay un beneficio de que yo me conozca, como el caso que les comenté ahorita de mi propia experiencia. A mí me hizo mucho bien conocerme a mí mismo, qué había dentro de mí, para poder aceptar a este padre, ¿no? Y el proceso de conocernos a nosotros mismos, yo veo que hay 6 pasos, y ahorita les pongo, después voy a explicar cada uno, pero son 6 pasos. Primero, percibir. Segundo, nombrar. Tercero, aceptar. Cuarto, comprobar. Quinto, permanecer. Y sexto, conocerme, ¿no? Estas 6 pasos, o se los voy a explicar ahorita uno a uno, ¿no? Lo primero es percibir los sentimientos, es decir, aquí está otra vez este coraje que siento ante esta persona.
ya siento aquí el coraje. O sea, eso es percibir, es darme cuenta, ¿no? Y lo segundo es nombrar los sentimientos, es bautizar la emoción que yo estoy percibiendo, es ponerle un nombre, ¿sí? Miren, los sentimientos se nombran con una sola palabra. Una sola palabra. A veces hay gente que explica y dice, a ver, le pregunta a uno, oye, ¿tú cómo te sientes? No, mira, es que cuando viene el otro y lo noto así en una actitud media rara, como que luego ya no me siento bien. No, 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 no. Eso no es un sentimiento, es una explicación. Dime cómo te sientes y ponle un nombre, una palabra nada más. Por ejemplo, me siento herido, me siento devaluado, me siento satisfecho, etcétera. Es una sola palabra. Yo siento como que tú estás mal, eso no es sentimiento, ¿verdad? O sea, eso es un juicio ahí, pero normalmente usamos mal el lenguaje. Pero además de usar una sola palabra, tienes que ser concreto y no usar palabras abstractas y generales como ¿cómo te sientes? Mal. Uy, en mal. ¿Cuántas cosas caben en me siento mal? Muchísimas, pero como 10 o 20. Te puedes sentir, en lugar de decir me siento mal, me siento decepcionado o me siento derrotado, me siento confundido. Fíjense, todo eso. Pero si dices me siento mal o me siento bien, pues no dices nada, absolutamente nada. Por eso la invitación es a ser muy concreto y con pocas palabras, con una sola palabra. Eso es muy importante. En mi libro de manejo de sentimientos, ahí al final pongo una lista de 140 sentimientos para que las personas aprendan a bautizar las emociones que sienten dentro, ¿no? Aceptar lo que siento. Aceptar es no negarlo ni reprimirlo. Por ejemplo, negar es, no, yo no estoy enojado, no siento coraje, cuando en realidad sí tienes el coraje, pero lo niegas o lo reprimes. ¿Cómo es reprimir? Pues sí, me siento enojado, pero es de como de gente mala sentirse enojado. Voy a dar una mala imagen y entonces disfrazo mi enojo o lo reprimo, no lo expreso y como que lo reprimo, ¿no? Para que no vaya a quedar yo mal viendo que me digan que soy un enojón. Eso es reprimir y por lo tanto el trabajo es aceptar, ¿no? Y aquí hay algo importante que aunque el otro haya estimulado mi coraje, la sensación es mía y no del otro. Aceptar que soy yo quien siento el coraje, de eso se trata. Es hacerme responsable de mis sentimientos. Culpar y arremeter contra alguien no hace que desaparezca mi coraje. Es que me hiciste enojar porque llegaste tarde o porque me viste mal. Me hiciste enojar, claro. Eso es acusar al otro y poner como la causa de mi coraje en el otro. Y les recuerdo que los demás no son la causa de lo que sentimos, sino solamente despiertan algo que está dentro de nosotros. En un momento más les pongo un ejemplo para que lo entiendan mejor. Pero aquí en este momento se trata de aceptar lo que siento, no reprimir los sentimientos. Se reprimen los sentimientos porque creemos equivocadamente que hay sentimientos negativos y sentimientos positivos. Eso no es cierto. No hay sentimientos negativos. Hay sentimientos agradables o desagradables, pero no podemos poner un valor moral a ciertos sentimientos porque entonces los ligamos al pecado.
y entonces ya no nos permitimos sentir tal sentimiento. Como por ejemplo, si yo soy casado y siento atracción sexual hacia una persona que no es mi pareja, eh, como que si no lo acepto, me va más mal. Y no digo que la causa de lo que yo siento es la otra persona que anda vestida de tal manera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos algo dentro que se despierta con las conductas de los demás, ¿no? La cuarta, el cuarto paso es comprobar. En la psicología hay un enfoque que se llama precisamente focusing, que es enfocar en dónde siento la emoción, en qué parte de mi cuerpo, porque todas las emociones se perciben en el cuerpo, en el estómago, en la garganta, en el pecho, etcétera, etcétera. Entonces es darme cuenta en qué parte de mi cuerpo está el coraje, por ejemplo. ¿Dónde está mi coraje? ¿Dónde lo siento? ¿En el estómago? ¿En dónde, verdad? Y esto es la comprobación de la emoción. Luego, no le tengamos miedo a los sentimientos porque los sentimientos no duran la vida eterna. Los sentimientos son cambiantes, no duran. Pueden durar algunos momentos, algo así, pero no duran toda la vida. Y entonces es aprender a estar con mi coraje. ¿Que es desagradable? Sí, pero estoy invitado a aprender a sentir el coraje y permanecer con mi coraje un momento, porque luego va a desaparecer el coraje, ¿sí? Entonces, el estar ahí también nos ayuda. Y luego el conocerme a través de preguntas. ¿Por qué me siento tan molesto? ¿Por qué me enoja esto? Y hacerme más preguntas para ver de dónde viene mi sentimiento y mi reacción. En mi historia siempre hay experiencias que se despiertan porque estaban dormidas. En algunos de los talleres que he dado de manejo de sentimientos les pongo el ejemplo que es muy claro, el de la impuntualidad. Cuando alguien llega tarde a la comunidad, y yo me enojo mucho, normalmente le digo a la persona, es que eres un irresponsable, no te importa la comunidad, por eso no te quiere la gente, etcétera, etcétera. Me hiciste enojar por llegar tarde. Bueno, resulta que tú eres el enojado, pero a lo mejor otros de la comunidad no se enojaron con la llegada tarde de esta persona. No todos se enojaron. Tú sí. Bueno, entonces si tú te enojaste, empiézate a hacer preguntas. ¿Por qué te enoja que llegue tarde alguien? Pues es que es muy bueno ser puntual. Ah, sí, para ti es un valor ser puntual. Sí, yo valoro mucho la puntualidad porque yo desde chiquito en mi casa me enseñaron a que debería de ser puntual. Y hasta una vez me pegaron porque llegué tarde. Ah, entonces en tu casa se valoraba mucho la puntualidad. Sí, a mí me enseñaron, en tu casa, pero no en todas las casas, ¿verdad? No, no, no. En tu casa ahí se enseñaba la puntualidad, sí. Entonces quiere decir que en tu caso, para ti la puntualidad es algo aprendido y es un valor que valoras mucho, pero no todos aprendieron ese valor como tú, ¿no? Entonces, si tú te enojas, tu coraje viene no tanto de la llegada de la otra persona, sino de la educación que tú traes desde niño, diciendo que las personas deben de ser puntuales. No sé si me explico, porque esto es importante aprender a distinguir. Es decir, el que el otro llegue tarde despierta en mí algo que yo traigo desde chiquito, ¿sí? Entonces, lo importante es que yo me conozca
a través de mis sentimientos para ver, digo, a ver, si me molesta tanto la impuntualidad de los demás, ¿no sería bueno que le bajaras 2 rayitas al valor de la puntualidad y que le aumentaras 1 o 2 rayitas al valor de la fraternidad? Ah, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pues sí, sí, a lo mejor está bien que le des la puntualidad, pero no le des tanto valor a la puntualidad. Entonces ya puedes hacer esto de que te moleste menos que el otro. No aprobar la impuntualidad, no, eso no. No se trata de que ahora no hay valores, no, no, pero en tu vida decir, pues yo hasta ahora he valorado mucho la puntualidad, pero descubro que hay otros valores que son importantes como la fraternidad. Y entonces ya empieza este trabajo de conocerme a través de lo que siento. Si no quedó claro, luego ya va a haber tiempo como para las preguntas. Estas eran las 6 pasos de que en lugar de culpar al otro, conócete a ti mismo para que construyas la fraternidad, ¿no? Pero también creo que desde la psicología hay que tomar un curso de asertividad. Aquí sí hay que promover que en las comunidades se tomen cursos de asertividad. ¿Por qué? Porque la asertividad no la hemos desarrollado. Ser asertivo es como aprender a manejar coche. Nadie nace enseñado y tenemos que tomar clases de manejo. Igual tenemos que tomar clases de asertividad. La asertividad es decir lo que siento, lo que pienso y lo que necesito, pero con 2 condiciones: no agredir al otro y no agredirte a ti mismo. Normalmente vomitamos y decimos lo que pienso, pero agrediendo al otro, a veces faltando al respeto, etcétera, etcétera. Y la condición para decir lo que tú piensas sobre la otra persona es que no lo agredas, ¿no? Pero tampoco agredirte a ti mismo y sentirte mal porque necesitas un abrazo, necesitas comprensión, sientes enojo, etcétera, etcétera. Este es un desarrollo de habilidades que es muy importante para la vida de comunidad, por eso lo pongo, que sí es bueno tomar un curso de asertividad para poder desarrollar estas habilidades y expresar eh, de manera madura, fraterna, lo que sientes, lo que piensas y lo que necesitas. Muy bien. Pasamos ahora a las ayudas desde la espiritualidad ignaciana y en concreto me sugerían hablar sobre esta frase tan ignaciana de salvar la proposición del prójimo. Lo que dice en el texto de los ejercicios es: todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, inquiera o pregunte cómo la entiende. Y si la entiende mal, entonces corríjale al otro, pero con amor, ¿verdad? Esta eh, sugerencia de San Ignacio se refiere principalmente a la relación de quien da los ejercicios de mes, los ejercicios completos, con el ejercitante. O sea, que tanto el ejercitante como el que da los puntos debe de tener esta actitud de empatía, de comprensión, no de condena, no de juicio, y por eso más bien se trata de rescatar lo que el otro está diciendo, lo que me quiere decir, ¿no? Entonces, esto es la propuesta ignaciana, pero está muy referida al contexto de la práctica de los ejercicios completos, más que de la vida ordinaria.
o sea, de la vida cotidiana. Se puede de alguna manera transportar, sí, pero el contexto original es para la relación entre el que da los ejercicios y el que los recibe. ¿Y esto por qué? Porque Ignacio de Loyola sufrió mucho porque sus opiniones fueron malinterpretadas, tomadas de mala manera, como en Alcalá y en Salamanca, con la intransigencia de los que descalificaban sin más, tanto a él como a sus opiniones, por no tener él aún estudios de teología. O sea que Ignacio padeció cómo lo malinterpretaban a él y lo condenaban y lo juzgaban y todo eso, y veían como se dice, al menos acá en México o en España, de mala leche, ¿no? Como la mala leche ahí aparecía y entonces pues era agarrarlo donde estuviera mal, ¿no? Y luego también tuvo la experiencia, Ignacio, esto no se sabe mucho, pero el libro de los ejercicios, cuando apareció, se comenzó a atacar y se le levantó la persecución contra el autor, ¿no? Entonces, cuando aparecieron los primeros ejemplares de los ejercicios, hubo gente que atacó mucho a San Ignacio de Loyola. Entonces, este es parte del contexto de lo que pone San Ignacio en el número 22 de los ejercicios, ¿no? Y pues todos constatamos que esta propuesta de salvar la proporción del prójimo es un poco difícil. ¿Por qué? Porque nuestra realidad y por la educación recibida y por no conocernos, etcétera, etcétera, todo esto que hemos visto antes, es muy fácil interpretar en el mal sentido cualquier propuesta cuando hay mala voluntad contra ella o con su autor, ¿no? Por el contrario, una buena voluntad siempre haya camino para explicar muchas cosas como conviene, ¿no? O sea, cuando ya etiquetamos a una persona de la comunidad que es el incongruente o el que nomás habla y no cumple, cada vez que va a tomar la palabra esa persona, ya estamos con el filtro ahí, estamos como, a ver qué tontería va a decir. No sé si me explico. Entonces, es muy fácil interpretar mal cuando hay mala voluntad contra lo que se dice o con el que lo está diciendo, ¿no? También se ha extendido mucho un espíritu sectario y un mirar el mundo en blanco y negro. O eres blanco o eres negro, ¿no? Dividiendo entre amigos y adversarios, donde por supuesto nosotros nos creemos dueños de la verdad y a los demás en el error, ¿no? Esto mismo de separar entre malos y buenos, es una actitud muy farisaica, ¿no? Que es quien cumple, quien no cumple, etcétera, etcétera. Pero está muy extendido este espíritu de etiquetar y de clasificar, y por eso esta actitud de salvar la proporción del prójimo está difícil. Todos constatamos que los prejuicios negativos son filtros ante cualquier mensaje procedente de quien no cuenta con nuestra simpatía o confianza. Si va a hablar el tonto, si va a hablar el loco, si va a hablar el incongruente, pues ya tenemos unos prejuicios que son filtros. O sea, ya yo voy a filtrar lo que oigo, no es lo que dijo. Ya estoy oyéndome a mí mismo en mis prejuicios. No sé si me explico. Entonces, desde ahí ya viene el no entender y el no oírnos cuando hay prejuicios, ¿no? Con los prejuicios terminamos viendo en el otro a un competidor, cuando no a un inepto o a un enemigo, ¿no? Los filtros nos hacen, en lugar de construir comunidad, vemos competidores, gente que no cumple, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí.
estos prejuicios y no sé qué tanto nos revisamos respecto de nuestros prejuicios sobre los demás. Esto también quizá es muy interesante, de que podamos ser conscientes de las personas que me caen mal, que me molestan, qué prejuicios negativos tengo yo hacia ellas, ¿no? Eso es como algo muy saludable que podamos manejar, ¿no? La actitud de yo tengo la verdad y la razón, viendo la meditación de las dos banderas, pues ¿en dónde cabe? Pues es la soberbia, ¿no? Que es el tercer escalón de la propuesta de Lucifer en la meditación de las dos banderas, en concreto es el número 142. Todo lo contrario al escalón de Jesús que propone la humildad, ¿no? Y en el fondo es el poder, ¿no? Si yo tengo la razón, voy a querer que se haga lo que yo veo. Si es en cuanto a qué tenemos que hacer como misión CBX, pues si yo tengo la razón, voy a tratar de imponer que se haga lo que yo pienso. No sé si me explico. Entonces, detrás de querer tener la razón es tener el poder, ¿no? ¿Para qué? Para que si lo que toca hacer en el país como CBX es esto, entonces hay discusiones y se pelean para ver cuál va a ser, pero en el fondo es que hay una actitud de poder, que es el que está detrás de la soberbia, muy distinta de la humildad, ¿no? Nos dice Ignacio que todo cristiano por la fe, o sea, si eres cristiano, debes de tener fe en Jesús y en su proyecto y el reino. Entonces, si eres cristiano, tienes que tener la actitud de salvar la proporción del prójimo. Por eso pongo aquí el título, sin la fe no se salva la proposición del prójimo. Y por eso a veces nuestra vida de fe está muy débil. Puede ser que nuestra vida de piedad esté muy alta, pero no nuestra vida de fe. No es lo mismo la fe que la piedad o los rezos o esto, ¿no? Porque la fe, como vemos aquí, ayuda para ponerse en la dinámica de Jesús de construir la fraternidad y el reino. El pecado nos divide, la fe nos une. ¿Por qué? Porque creemos que la misión de Jesús es construir un mundo fraterno para que vivamos como hermanos. Y entonces, si no tengo fe, esto va a estar muy oculto en mi vida. Estarán mis rezos, pero no esta actitud. Y lo que se necesita es esta actitud de comulgar con el proyecto de Jesús. La fe va ayudando a las personas, por ejemplo, a relativizarse a sí misma como Jesús, a buscar no los primeros lugares, sino los últimos, a estar dispuesto a lavar los pies de los otros y hacerse su esclavo, su servidor. Al que tiene fe le interesa más la fraternidad que tener la razón o el ego, ¿no? Esto es algo que si no hay fe, pues lo que priva es el ego y no otra cosa, ¿no? Si falta la fe, entonces hay dureza, hay pura lógica, hay rigidez, hay soberbia, hay competición, etcétera. Entonces, por eso también es importante revisar el nivel de fe, no de prácticas que tenemos, sino la actitud en relación a esta propuesta de Jesús. ¿Quién no quiere vivir reconciliado con los demás? Comprender, ser empático, escuchar activamente y buscar entendimientos. Todos, todos lo tenemos muy claro y es un deseo que todos deseamos. Sin embargo, no es fácil. Por eso aquí vienen algunas sugerencias.
¿Qué supone salvar la proposición del prójimo? Pues uno, algo muy, muy fundamental que ya había mencionado un poco de paso antes, que es la práctica del discernimiento. Con estas líneas de aceptar los sentimientos, luego ver a dónde me llevan, dónde voy a terminar si consecuento estas emociones y estos sentimientos. Y según el fruto, bueno o malo, calificar en consolación y desolación. Digamos, este es. Pero el discernimiento ayuda a descubrir nuestros filtros y prejuicios hacia las personas y sus propuestas. También nos ayudan a descubrir nuestra tendencia al poder mal usado, ¿no? Como esta tendencia de usar mal el poder, de imponer, etcétera, etcétera. Pero me parece que es fundamental para salvar la proposición del prójimo la práctica del discernimiento, porque si no, todo lo demás no funciona. También preguntarnos si estamos dispuestos a recolocarnos para estar disponibles a escuchar y querer comprender al otro, salvando su proposición. ¿Qué es esto de si estamos dispuestos a recolocarnos? Pues tiene varios significados. Uno es, normalmente nos creemos poseedores de la verdad o que tenemos la razón. Si te puedes recolocar en lugar de tener la verdad, decir, puede ser que el otro también tenga verdad y que yo no la tenga. Eso es recolocarte, ¿no? El que tú digas es que esta persona es muy negativa, estos prejuicios, si puedes colocarte en un lugar donde no tengas prejuicios para que puedas escuchar y querer comprender al otro, ¿no? Tercero es relativizar el posicionamiento, las razones y los argumentos propios. Pues esto es algo muy claro, ¿no? Cuarto es cuidar el desde dónde y cómo nos colocamos para hacer frente a los conflictos o roces que nos ofrece el día a día. Se nos ocurre pensar que los demás pueden también tener la razón. ¿Cuento con ello o de plano lo saco de mi horizonte, no? Como que a veces excluyo que los demás puedan tener. Y esto de desde dónde me coloco y cómo me coloco, mi actitud, ¿no? Ayuda mucho el mirarnos de igual a igual, el bajarnos del escalón superior y buscar la fraternidad, ¿verdad? Sexto, desarrollar la capacidad de mirar y agradecer lo valioso de la otra persona, pues nos permite construir relaciones más positivas y significativas basadas en el respeto y la valoración mutua. El que yo pueda ver lo positivo en el que siempre le he visto sus defectos contribuye a mi propio crecimiento y desarrollo personal. Fíjense que cuando tachamos a alguien, lo etiquetamos, solamente vemos lo negativo de él. Nos reducimos y empobrecemos la mirada sobre esta persona en lo negativo y somos incapaces de aceptar o descubrir lo positivo de la otra persona, ¿no? Y por eso esto es muy importante. Yo veo que en las familias y en las comunidades es más fácil decir los defectos que las cualidades de los otros. A veces no expresamos que valoramos al otro, se queda guardado en nuestro interior y se queda expresado solo lo negativo. Y por eso, para salvar la proposición del prójimo, hay que desarrollar esta habilidad de quitarnos los lentes oscuros, negros, y tener unos lentes claros
para mirar no solo lo negro, sino también lo blanco, porque toda persona no es solo negra, también tiene muchas cualidades y capacidades, ¿no? También abrir, más que abrir nuestros oídos, es abrir nuestra mente y nuestro corazón a la realidad de quienes no somos nosotros. Es esto de ver más allá de mi propio narcisismo, de mi entorno, de lo que yo pienso, de lo que yo veo, de mi experiencia. Es poder abrirme a que el otro me enriquezca, que el otro me aporte lo que tiene, ¿no? Y así es enriquecernos. Salvar la proposición del prójimo supone poner todos los medios para entender a los demás, evitando juzgarles, y así habremos logrado convertir al otro en un prójimo, en alguien de quien nos sentimos próximos, ¿no? Es lo que ya les decía antes de dejar de etiquetar, dejar de culpar, dejar de reprobar, ¿verdad? Y entonces así nos hacemos prójimos y cercanos unos a otros. Y desterrar las actitudes de ganar, excluir y eliminar a los otros. Pues estas son las ideas que había preparado y entonces podemos, te invito para que anotes como manera de resumen, no muchas, dos o tres invitaciones que te hace Jesús a través de esta plática o conversación, como escribe dos, no, sin, como algo te está invitando Jesús con esto, y esa es su voluntad para ti en este tiempo. Y como hemos estado escuchando en el Evangelio de Juan todos estos días, que dice Jesús, quien pone en práctica mis palabras tendrá vida nueva y eterna, ¿no? Entonces vamos a darnos un par de minutos para que puedan recoger a qué te invita Jesús con esta conversación. Pon dos cosas que a las que te sientas invitado. Si alguien quiere preguntar, compartir, aprovechar que está Luis con nosotros. Eh, yo, Isabel Gómez, Isabel, gracias Isabel. realmente agradezco este tema. Creo que me está invitando bastante el Señor. Y quiero hacerle una pregunta. El querer tener la razón, que puede ser soberbia o que puede ser ego, ¿se puede decir que viene de heridas o de la experiencia de vida que ha tenido en su hogar? Es una posibilidad, sí. A veces son también malos hábitos. A veces puede ser el machismo, por ejemplo, en los hombres. A los hombres nos encanta tener la razón, porque además nos creemos superiores. Entonces, bueno, pues sí, son como muchas razones, pero sí puede ser que haya, por ejemplo, una baja autoestima y entonces por eso se quiere autoafirmar de que yo soy inteligente, yo tengo la razón, o está el miedo a la reprobación también, puede ser eso, como que por eso defendemos tanto nuestros argumentos, ¿no? Pero sí hay varias razones, pero una de esas es la que tú dices. Gracias, gracias. Gracias Isabel. Raquel, Raquel, Sí, ¿sí? muy buenas noches. Buenas Saludos, noches. muy buenas noches a todos. Saludos, Luis. Soy Ricardo Reyes, soy presidente de la CBX en el Perú. Y
agradezco la, la conferencia porque ilumina mucho sobre el tema de las relaciones. Y hay un elemento muy importante que es para todos los que tenemos algún cargo, que nosotros lo asumimos como un cargo de servicio, ¿no? Y actualmente se ve como liderazgo, pero es donde más nos cuesta dejar el rol que nos han enseñado de que dirigir significa ejercer poder. Y justamente uno de los grandes temas que tenemos como CBX, como organización, es pasar de una estructura a una comunidad. Entonces quería compartir esta dimensión y escuchar de Luis si hay alguna recomendación para todos aquellos que están ejerciendo algún servicio o algún cargo en la CBX. Mucho gusto saludarte, Ricardo. Y sí, esto de todos, hombres y mujeres, tenemos que aprender a usar el poder a la manera de Jesús. Y de ahí es importante la comunión, la conexión con las actitudes de Jesús para no ser autoritarios, para no imponer, para que no salga el ego, pero siempre estará por ahí. Pero sí, 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 esto que dices es muy claro. Y a los apóstoles mismos les costó mucho trabajo, no se dejaban lavar los pies por Jesús y por lo tanto pues no podían practicar el servicio del poder de otra manera, ¿no? Pero sí, o sea, a los mismos apóstoles les costó mucho trabajo, pero es un aprendizaje y la comunidad misma debe de ayudar. En el caso, por ejemplo, de Perú, la comunidad nacional te debe de ayudar a ti con algunas sugerencias y algunas retroalimentaciones para ayudarte a ejercer un liderazgo de servicio, ¿no? Y a nivel pequeño en la comunidad, que sea un tema esto de hablar sobre el poder, cómo se ejerce el poder en la comunidad, que nunca lo hacemos, pero eso también es otra sugerencia que puede ser muy benéfica, ¿no? El hablar del poder, sí. Muchas gracias, Ricardo. En los chats, han compartido, han agradecido, han compartido también mociones como trabajar más la fe para lograr auténticamente salvar la proposición del prójimo. Te agradece, Luis, por este valioso aporte y verte y escucharte también desde Perú. También pues que se sepa y que se sepa todo México que también fuiste asistente nacional de CBX del 84 al 87, que fuiste delegado en la Asamblea Mundial de Roma en el 86, y que nos da gusto que nos sigas acompañando pues de otra manera. Saludo desde Lima, Perú, amigos de Paulus en CBX, en especial Kelly y Ricardo, de Venezuela también nos acompañan, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que han dicho ahorita. Si alguien más quiere alzar la mano o compartir como las mociones o aquello que movió su corazón o aquello que le pareció como muy relevante para su vida en este momento. Aquí dicen también Pepe Ciancas. Tony de Mérida levantó la mano. Ujú, Tony. Y luego leo lo de Pepe, sí. Hola Luis, muchas Hola. gracias por tu compartir y por verte aquí de nuevo. Pues bueno, diste los comos a una moción que en comunidad hemos hablado, platicado, hemos dado pasos, pero me siento empujado a ir más allá, o sea, más allá de las acciones. Y algo que me logró como enganchar es de lo que vemos, no quedarte como ciego y decir, bueno, no me toca a mí, sino sentirte parte de la comunidad y decir, ok, si ves esto, ¿qué te toca hacer? Y me preguntaba cuando vi esta parte, decir, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a acercar?
Y cuando ya terminaste de platicar acerca de la proposición del prójimo, entendí que no es tanto ponerse en mirar hacia el otro, sino el otro me va a hacer mirarme a mí. Es decir, si yo estuviera en esa posición, en ese servicio, ¿cómo me gustaría que me lo digan? O sea, si realmente esa emoción es más clichés, ¿no? De egoísmo, o realmente hay una emoción como válida, ¿no? Como confirmada. Y bueno, medite los filtros, ¿no? Como para seguir viendo hacia mí y a partir de ahí ser más auténtico en decir cómo ayudar mejor a mi comunidad regional. Entonces, con esas dos cosas me quedo, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Luis, perdón. Gracias, Tony. Carmen, de los Ríos de Perú. Sí, hola, buenas noches. Luis, muchas gracias. Ha sido muy buena la exposición. Este, creo que tengo que sentir y gustar, dar un tiempo para procesar todo lo que hemos recibido, pero me ha ayudado muchísimo esto de trabajar un poco mis filtros, ¿no? De estar atenta un poco al tema del poder, ¿no? Que a veces uno cree siempre tener la razón y a veces uno no la tiene, es pura soberbia, ¿no? Y ver el bien en el otro. Y también la clave está del discernimiento me gustó mucho el ejemplo de puntualidad, ¿no? Es mejor la puntualidad o la fraternidad. Entonces, como hacer un discernimiento en cuanto lo que está ocurriendo aporta a la fraternidad o no, y relativizar muchas cosas, ¿no? Oye, gracias. Un gusto verte. Igualmente, Carmen, qué gusto. Sí. Gracias, Clavel, de Venezuela. Hola, no sé si es una pregunta o un comentario, pero padre hablaba de cómo la polarización política ha penetrado en muchos países y ha dividido. Y yo siento que en algunos países, como en el caso de Venezuela, trasciende la polarización, ¿no? O sea, siento que hace unos 10 años uno podría decir, ah, bueno, esto es un país polarizado, pero en este contexto es como una fuerza de poder que aplasta a otra, ¿no? O sea, como un grupo que yo siento que aplasta a otro. Y creo que eso, eh, o sea, ha sido muy desafiante para mí eh, tratar de ponerme en los zapatos del otro cuando siento que hay demasiada injusticia, ¿no? Y es un filtro gigante que creo que la atraviesa a mí y quizás a muchos eh, en nuestras comunidades. Lo estoy asumiendo, estoy hablando por mí. Pero, ¿cómo, cómo hacer el ejercicio para derribar esos filtros cuando hay tanto dolor de por medio y poder atravesar ese dolor, esos filtros y realmente tratar de construir puentes con, con aparentes visiones completamente opuestas de un hecho o de cosas que ocurren? Sí, a ver si te entendí y me da mucho gusto que estés participando, Clavel, desde Venezuela. Y ¿qué te diría yo? Yo creo que sí tenemos a veces un sentimiento de indignación por la injusticia social. Y eso es clarísimo y no. eh, pero aquí no sé si ayude el decir, si tú estás cometiendo una injusticia, voy a reprobar tu conducta, pero no te voy a reprobar a ti, ¿no? Eso me parece que puede ser porque ahí se nos desliza que si tú estás cometiendo yares, entonces ya me alejo ahí esta distancia, ¿no? Entonces, sí hay que ser claros y no permitir la injusticia, no, no hay que conectar con la injusticia, no, no, no. Pero lo que puede acercar es ser consciente de no etiquetar a la persona porque esta persona
Yo creo que cuando somos más humanos nos unimos más. La ideología nos separa, ¿no? Y otras actitudes nos hermanan, ¿no? Por ejemplo, compartir el sufrimiento, compartir el servicio. Hay muchas maneras como de acercarnos de manera humana y no darle toda la prioridad a lo ideológico. No sé si me explico, ¿no? Entonces eso también puede ayudar un poquito, pero sí, si no es fácil y aplica esto también la autorrevisión de qué me pasa a mí con esto que estoy yo viviendo, ¿no? ¿Por qué me enoja tanto que esta persona no vea tan claro? Y entonces este trabajo de autoconocimiento te puede ayudar a crecer también. Por ahí es lo que te puedo sugerir. Y gracias nuevamente, me da gusto. Mercedes, Emperatriz, Perú. Hola, buenas noches a todos, a toda Latinoamérica. Por arriba. Gracias, gracias, Luis, por esto. Justo estoy a puertas de compartir mi revisión de vida. Agradecer a Carmen de los Ríos que nos insistió y nos pasó y nos recordó esta invitación. Y lo que me llevo, ¿cómo se llama? Es esto de el primero, ¿no? El conocerme a mí misma, ¿no? Y hacernos responsables. Eso me ha resonado fuerte, me ha resonado porque yo era muy, o sea, tengo algunas cosas muy legalistas y este ejemplo de la puntualidad me cayó pero a perilla, buscar más la fraternidad, ¿no? Y escuchaba una cosa también que me quedó un poco el respetarme a mí misma, el escucharme y aceptarme va a ayudar a respetar al otro, al escuchar al otro y aceptar, o el amar al otro como nos pide Jesús, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Entonces un poco me llevo a eso de tarea, gigante tarea, pero y ya por partes ir viendo a los demás porque ir viendo lo que nos has dicho, de dónde me viene eso, ¿no? Y eso nos lleva a cómo la vida nos acomodó, nos educó, hicieron lo mejor que pudieron, pero hay cosas que todavía quedan, entonces hay que seguir transformándonos, sanando, ¿no? Con la fe, como alguien por ahí dijo, ¿no? Te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias a todos. Gracias por tu comentario, me gustó mucho. Gracias. Rosario, Maurice. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a Carmen Río de los Ríos también, porque gracias a ella estoy aquí con ustedes. Quería agradecer muy especialmente al padre eh, Luis. Yo no lo conozco, no tengo ese gusto, pero me gustan mucho los jesuitas, eh, su manera de pensar, ¿no? Su profundidad. Y creo que esta charla ha sido muy profunda. Nos va a ayudar de manera personal, creo yo, particularmente lo siento así, y, y también en cualquier espacio en el cual nos podamos desenvolver, ¿no? Eso de salvar, como dice San Ignacio, salvar la proposición del prójimo. Qué difícil es, ¿no? En un país como Perú, por ejemplo, yo pienso en Fujimori y decir, ¿cómo salvo la proposición de él? Me resulta realmente casi imposible, porque me indigna a veces tanto la forma de expresarse de la gente. Hace año y medio que ha habido varias muertes aquí en el Perú por la gente que vino de Puno a protestar y el racismo se hizo tan evidente, tan fuerte, que uno a veces se siente solo. Es muy difícil cómo se combate. Entonces, algo también que me ha gustado a mí y que saco como respuesta, digamos, de todo lo escuchado, ya a modo particular, es profundizar en mí. ¿Por qué
siento esas cosas tan fuertemente, ¿no? Y después también en no disfrazar mi enojo, pero poder decir, manifestar ese enojo de manera asertiva, de manera que no ofenda al otro, eso me cuesta mucho. Y eso creo que me queda como tarea. Entonces, realmente les agradezco al padre, ha sido excelente la exposición. He tratado de anotar todito, pero no he podido, pero creo que me va a servir muchísimo todo lo escuchado. Gracias. Sí. No, yo puedo compartir esta presentación, se las puedo mandar. Sería excelente realmente, sería excelente y agradecería, le puedo dar a Carmen de los Ríos, le puedo dar mi correo para que así me puedan hacer llegar esto, ¿no? Sí, Quiero cómo no. decirles también que yo no soy de una comunidad CBX. Yo trabajé en el Bartolo, y estoy en el Bartolo, que no sé si saben lo que es el Bartolo, es el Instituto Bartolomé de las Casas, y estoy en un taller de derechos humanos. Conozco a Carmen de los Ríos a través de trabajos en proyectos sociales que he hecho, en los que ella me ayudó, y creo que también hasta ahora, a pesar de que ya tengo 81 años, sigo apoyando un poco a un instituto que es de Fe y Alegría. Es un instituto tecnológico de Fe y Alegría que queda en San Juan de Miraflores. Entonces, me sirve esto que han trabajado hoy día muchísimo, porque han entrado nuevos profesores, como 9, son en total como 30, y hay diferencias entre ellos, porque algunos son docentes, otros son ingenieros, otros son técnicos, y entonces son miradas y tratos distintos con los alumnos y entre ellos que hay que tratar de trabajarlos. Yo no soy psicóloga, soy administradora, pero trato de ayudar en todo lo que puedo. Así que muchas gracias nuevamente. Pues Gracias a ti. vamos a ir concluyendo para procurar ser puntuales. Varios comentarios más también en el chat que están agradeciendo. Evelyn de Venezuela también agradece. Glenda, y están agradeciendo, y también dicen que si lo puedo, sí, el PowerPoint, ¿sí? Y pues bueno, hay otros, comentarios que estoy copiándolos, los haré llegar a Luis y los haremos llegar en un resumen de todos sus chats que han puesto aquí. Aparte de todos los agradecimientos que hay y todas las porras de Perú, porque hiciste fama, Luis, al estar allá. Sí, te agradecemos muchísimo que nos acompañes. Te sabemos sebequiano y con esta vocación para el laicado que has tenido, pues, Así es. ¿verdad? Mucho cariño y agradecimiento a la comunidad CBX. Sí. Y bueno, pues esperemos contar contigo en otras ocasiones, si te dejas. Ay, sí. Sí, claro que sí. Y Con se nos gusto. dejamos. Te agradecemos muchísimo. Y si quieren abrir sus micrófonos, ahora sí, agradecer, decir, o poner corazoncitos como los están poniendo también. Gracias, Sí. Luis. Muchísimas Gracias, gracias. muchísimas Gracias, gracias. Padre Luis. Gracias.